Yo creo que está más armado que cuando yo empecé. Cuando yo empecé tocando en el Guaje, en la Morelos, aquel entonces, en un borrel ponía una bocina así, bocina y una Twitter bala nada más, Richard, con un amplificador realista y mezclador realista. Tuve un descuido y de ese descuido se me jaloneó el esmeril, me rebané todo esto. Me asusté muchísimo, ¿no? Vi todo por dentro, vi hasta mis cuerdas de los dedos, cómo se movían. Me asusté, me amarré un trapo, me fui al hospital, me dijeron que tenía que tener un mes de reposo, no lo hice. ¿Por qué? Porque tenía que yo seguir trabajando, así es, no cumplí nada de ello, ¿no? Viene con muchas ilusiones porque muchas veces pues no le alcanza el que te contraten mucho, que dices pues tengo que buscar otras opciones y pues mi rumbalero se dedica también a la albañilería. Ese botante y luego con el calorcito. ¿Hasta qué horas trabajas, mi rumbalero, cuando te toca? Estamos de las 8 a las 6 de la tarde y a la 1 pues nos echamos por ahí algo de refrigerio para que podamos aguantar. Mira, ese es el premio que te ganaste. Muchas gracias. Échale, mi rumbalero, y Amigos de Richard TV, en esta ocasión nos encontramos pues con Julián Ramírez. Miguel, Julián. Hola, ¿qué tal, amigos? Un cordial saludo a todos los seguidores, a todo el público de Richard TV. Les vamos a compartir otro video más, Richard. Fíjate, mi buen Julián, en esta ocasión te traje a un lugar, el cual es una gran colonia que es Valle de Chalco. No sé, alguna vez habías venido. Venimos a una zona en especial para que apoyáramos a un sonidero que pues yo creo que lo necesitan. Y si somos pieza fundamental para poder apoyar a alguien, pues qué mejor hacerlo Richard TV Sonido Pirata. Así es, como siempre, echando la mano como nos ha gustado desde un principio, es la humildad por delante. El día de hoy venimos a visitar a un sonido que está lleno de ilusiones, como en sus tiempos nosotros lo iniciamos, Richard. Y vamos a ver, porque pues al parecer está trabajando, pero Sonido Pirata, antes de ser sonido, ¿a qué se dedicaba? Yo le ayudaba a mi papá en una fábrica. Mi papá en aquel entonces era cortador, Richard. Pues yo era su chalán, el que le acomodaba ahí las piezas, le ayudaba a acomodar la hoja de piel o la de forro. Vamos, hace muchísimos años, hace como unos 40 años, Richard. Pues mira, te vamos a caminar, que nos acompañen las cámaras, que nos sigan. Te recuerda mucho a León, ¿verdad? Esta colonia. Mira, Richard, ahí está, mira. Haz de cuenta, mira, Medina, cuando llegamos a Medina, que tenemos como aproximadamente como 35 años, no había ni luz, Richard. Es más, hasta la fecha no tengo ni agua, llega la pipa nada más, pero no teníamos luz. Mira, ahorita nos recuerda esto, no había pavimento, no había luz. Y esto que me dices, pues es muy importante, porque cuántas ilusiones hay en estas colonias que quieren sobresalir, que quieren llegar a ser alguien. O sea, desafortunadamente venimos desde abajo, ¿no? Al menos a mí, pues mis respetos para mi papá, ¿no? Mi mamá, ellos nos ofrecieron lo que estuvo a su alcance. ¿Dormías en buena cama o también batallaste? No, en un tapete dormíamos y nuestra cobija, o sea, nosotros venimos ahora sí que, pues sí, desde amera abajo, Richard, o sea, siempre hemos estado jodidos, se puede decir, ¿no? Por ese lado, ¿no? Mis padres inclusive pues nos ofrecieron o nos han ofrecido hasta donde ellos pudieron, ¿no? Y mira, detrás de nosotros está el sonido que venimos a visitar, mi Julián, no lo sabías, pero detrás de nosotros está nuestro gran amigo señor rumbalero, está chambeando 20, mi Julián. Ahora sí que pues también Richard TV trae sorpresas, ¿por qué no? Para que pues conozcamos a esos amigos que también trabajan, laboran y son parte del movimiento sonidero, y pues hay veces que el sonidero no les da para todo y pues tienen que buscar otros momentos más para pues poder sustentar sus familias. Mira, mi rumbalero, un gustazo, amigo. Mira, estás señor pirata. Bien, aquí andamos, mire, Bendiciones, qué alegría, ¿no? ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba, la verdad. Es algo bien padre, ¿no? Un sonido, como lo decimos, viene con muchas ilusiones porque muchas veces pues no le alcanza el que te contraten mucho, que dices pues tengo que buscar otras opciones y pues mi rumbalero se dedica también a la albañilería. Para nosotros también es un gusto, mi rumbalero, venir ahí y visitarlo y compartir este lindo momento, ¿no? Con usted, y dijimos, yo y Richard, ¿sabes qué? Vamos a visitarlo, vamos a hablar con él, vamos a echarle ánimos, que no se raje, échele, el que perseverar alcanza. Y aparte, acuérdense, yo he dicho y no lo he dicho, ahí está escrito, hay quien vive de sus sueños y hay quien los quiere hacer realidad. Yo creo que sí les he dado yo un ejemplo, ¿no? Que han visto que yo, a pesar de decepciones, traiciones, tristeza, depresión, ansiedad, enfermedades, de todo, y aquí andamos echándole ganas, con la voluntad de Diosito. Es un gusto y de verdad, ¿cómo no le vamos a echar ganas? Con esto que me acabas de traer, mi Richard, pues es una bendición muy grande, ¿no? Gracias por acompañarnos, señor Julián. Gracias, Richard, pues no me esperaba esto, de verdad me caíste de sorpresa. Y no, hombre, no tengo más palabras, ahorita déjame, voy centrando y... No te me voy a desmayar, mi rumbalero. No. ¿Qué estás haciendo para que el público sepa un poco más cuál es tu trabajo? Nos dedicamos a lo que es la obra, desde desplantes hasta obra blanca, de acabarla. Ahorita estamos haciendo un cuadro para hacerlo de la cisterna de agua para 12,500 litros. Es lo que estamos haciendo, sí. Vive en esta colonia, mi querido Julián, y también dice que también aquí no hay agua. La traemos, bueno, la luz ahorita, bueno, de estos vecinos de aquí la traen de acá de la central de Abastos, no sé si te fijas que hay una central de Abastos, y nosotros la traemos de aquel lado de la colonia de Crisantemos, como a 1,5 kilómetros más o menos, traemos la luz de allá. Somos 10 personas las que nos unimos y de ahí traemos la luz. Muchos compañeros que también son soneros también se
dedican a la albañilería. Yo creo que es un trabajo muy cansado, pero pues también un trabajo que no cualquiera lo sabe hacer. Uno que quisiera, como en lo personal a mí me tocó, lo que ya les comenté hace ratito, yo le comentaba a Richard, pues mis padres a mí me dieron lo que estuvo a su alcance, no tuvo su posibilidad, mi papá dio su mayor esfuerzo. Entonces para llegar a donde uno quiere llegar no es fácil, pero ¿qué crees? Sí se puede. Felicito y les aplaudo a los que su familia les ayuda, ¿no? Que les ponen todo en la mesa, ¿no? Nosotros para conseguir un cable, para conseguir una bocina, para conseguir un cajón, no es más simplemente venir de vivir prácticamente en la calle, ¿no? Pero pues ahorita ya ven, con el paso de los años uno va trabajando, va echándole uno ganitas, el chiste es no rajarse, y yo creo que para muestra un botón ahí está Sonido Pirata como está ahorita. Vi su video desde que también cuando empezó y cuando lo entrevistaste, mi Richard, como el señor Julián viene de abajo, ¿no? También, de verdad es algo triste, ¿no? Porque incluso a mí se me llegaron a salir lágrimas, ¿no? Y hoy que estoy de este lado igualmente, digo, muchos me compararon en los comentarios que habían dicho, parecido a lo suyo, ¿no? Pero no lo sé, no, pero yo lo admiro y lo respeto, señor. Mi querido Rumbalero, me gustaría que el público viera cómo trabajas, cómo laboras, y si hay oportunidad podríamos visitar y ver tu equipo de audio para que Pirata pues... Claro que sí, claro que sí, dejamos aquí y nos vamos al equipo de audio. Ese botante y luego con el calorcito. ¿A qué horas trabajas, mi Rumbalero, cuando te toca? Vamos de las 8 a las 6 de la tarde y a la 1 pues nos echamos por ahí algo de refrigerio para que podamos aguantar. ¿Con quién estás trabajando ahorita? ¿Quién es? Aquí que estoy con un vecino que me pasó su chambita. Entonces estamos levantando desde los cimientos de que son la mampostería de piedra y después vienen las dalas, que son las cadenitas para montar el bloque. Pero son tus chalanes, son tus chalanes. ¿Y quién es el que no toma? Pues nadie toma. Ahí está, ahí tenemos media cuchara, mira nada más. Esa sí es una verdadera media cuchara. Dice, si no tiene trabajo, pues aquí hay mucho trabajo para todos aquellos. A mí, que Rumbalero, le voy a platicar al público que yo hace muchos años, yo me dediqué a la albañilería y muchas veces me tocaba ver, ¿no? Que a unos, hasta para agarrar la pala hay que saber, no nada más es agarrarla y aventarla así, ¿no? Siempre hay que agarrarla, aventarla y tener cuidado y no aventársela. No, hay que tener cuidado para pues no aventarla, inclusive hasta la manera de aventar un tabique, ¿no? Es importante. Vean, mis amigos, para que vean que le sabemos de todo y saben una buena obra, están las cámaras de Richard TV. Pues mi Rumbalero, te late si vamos a ver tu equipo de amo, en lo que están aquí los chalanes, vámonos. Nos va a llevar nuestro amigo Rumbalero. Fíjate, mi buen Julián, pues andamos recorriendo esta gran colonia. Hay muchísimas carencias, muchas ilusiones, pero algo muy importante, las ganas de cuántas personas talentosas puede haber en estas colonias. Sí, Richard, yo creo que si nos ponemos a buscar hay demasiado, Richard, y yo creo que, por ejemplo, ahorita pues algo bien bonito, bien padre, no venir a visitarlo y echarle porras, que no se raje y que le eche con todo, a pesar de críticas y de circunstancias y de todo, puro para adelante y nada para atrás, Richard. Qué calor. Te sorprendimos, mi Rumbalero. Me llegaste así nomás. ¿Qué esperabas? O sea, la neta, yo te digo, iba a traer a alguien. ¿Qué esperabas, mi Rumbalero? No me imaginaba que fuera a venir el señor Julián, no el señor Pirata, pero me imaginé que ibas a venir tú otra vez con la pequeña Nicole. Chabeli Juárez, una vez más, el público nos pedía a su video Rumbalero. Ya nos pedían, fue algo impresionante. Toda la gente quedó cautivada con el trabajo de Sonido Rumbalero y la verdad, pues va a seguir, porque estos videos vienen más. Dice, amigo, ¿cómo estamos? Aquí están las cámaras de Richard TV. ¿Cada cuándo viene la pipa? Cada tercer día. Mucha gente sufre de esa cuestión, ¿no? De que no hay agua aquí. Toda la colonia. Y hasta cuando llueve es lo peor, ¿no? Más culero. Así. Aquí está pues la casa de nuestro amigo Rumbalero. Vente para acá, mi querido Rumbalero. Le damos las gracias por también aceptar que vienen las cámaras de Richard TV, mi querido Julián, y pues nos abrir las puertas de tu casa pues para poder conocer parte de todo. Gracias, mi Richard, por acompañarnos nuevamente. Aquí está la casa, adelante. Si gustas podemos ver el equipo. La casa de ilusiones. Así es, vamos a verla, vamos a conocerla. Adelante, primero ustedes, yo los sigo. Pero le va a picar el gallo, ¿eh? Ese es el equipo, mi querido Julián, de Sonido Rumbalero. Un equipo pues modesto, pero yo creo con mucho corazón. Pirata Jorbis, aquí serían los... Mira, Rumbaleros, fíjate nada más qué bonito y qué padre es esto, Richard. Pues fíjate que está más armado que cuando yo empecé. Sí. Bueno, ¿son moléculas de aire? Son moléculas de aire. Sí, no traen bocina. No traen bocina. Órale, digo que Richard, que yo creo que está más armado que cuando yo empecé. Cuando yo empecé tocando en el Guaje, en la Morelos, aquel entonces, en un borrel ponía una bocina así, bocina y una Twitter bala nada más, Richard, con un amplificador realista y mezclador
realista. No, es algo bien padre, ¿no? Que yo sí tengo bonitos recuerdos de aquel entonces, y ahorita pues ve uno, mira sus ballenitos, sus bajitos, medios bajos, medio sueldo. Ahí decir medio sueldo, ¿qué equipazo traigo? Ya medio sueldo. Es un sueño que a pesar de seguir luchando, Richard, y insistiendo, trabajo todo lo vence, Richard. Por ejemplo, mi buen Julián, mi rumbalero, estamos viendo este equipo de audio. Hay veces que uno tiene que buscar la manera de poder ahorrar, conseguir el dinero para poder tener un poco de equipo de audio. ¿Tardaste también en encontrar y comprar este equipo de audio, verdad? Sí, bastante. Sí, hemos batallado para conseguir esto. Y los cajitas, pues a lo mejor también pues, fueron paguitos, pero así fue llegando uno por uno. Muchos de ellos los fabricaba mi querido Julián, y entre las fabricaciones, alguna vez me gustaría platicarte si tú tuviste algo similar. ¿Alguna vez tuviste algún accidente por fabricar tus propios baffles? Pues yo creo que sí hemos tenido accidentes, pero no de tanto gravedad, no, gracias, más machucones, hay uno que otro martillazo en el dedo y eso. De ahí más, no, gracias a Dios, no fuertes, no, Richard. No, fíjate que uno sí trae muchos recuerdos, Richard, pues nosotros hicimos, ya ves, últimamente hicimos los Pirata Yorbis, se parecen todos, nomás, ni uno fue igualito, pero sí fueron parecidos. Quiero que escuches esta historia porque creo que es el reflejo de ganas de ser alguien, y por eso también está Richard TV y Sonido Pirata para apoyarlo. Platícale al público que a lo mejor no vio esa parte el día que fabricaste un baffle y lo que te sucedió, mi querido. Estaba yo cortando a la madera, el MDF, ¿no? Como dijo por ahí el amigo, ¿no? Tuve un descuido y de ese descuido se me jaloneó el esmeril. Fue cuando me hice esto, me rebané todo esto. Me asusté muchísimo, ¿no? Vi todo por dentro, vi hasta mis cuerdas de los dedos, cómo se movían. Parecía unos robots, ¿no? Me asusté, me amarré un trapo, me fui al hospital. Me dijeron que tenía que tener un mes de reposo, no lo hice. ¿Por qué? Porque tenía que yo seguir trabajando, así es. No cumplí nada de ello, ¿no? A veces siento unas molestias, ¿no? Pero va sanando por dentro todavía, o todavía está un poquito sensible, ¿no? Por dentro, pero ahí vamos, mi Richard, ahí estamos. Lo que vive un sonidero, literal, el construir sus ilusiones y construir este sueño, porque el ser sonido, mi Julián, tú lo sabes más que nada, lo difícil, lo complicado, cuando se te abren y se te cierran muchas veces las puertas. Así es, Richard, o sea que lo que está comentando acá nuestro amigo es, pues al menos yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Compras una cosa, dejas de hacer otra cosa. Qué bueno que uno tuviera la posibilidad económica, o simplemente como muchos les ha tocado, ¿no? Que tienen el apoyo de sus familias, que vienen a lo mejor que el recurso económico es mejor que cuando los apoyan los hermanos, los que tienen lana y todo. En esta ocasión, pues yo creo que yo le puedo explicar todo eso, ¿no? Porque yo lo he vivido. Desgraciadamente, yo lo dije en un video, yo no tuve familia que les gustara esto. Antes, últimamente, ahí se me acercan mis hermanos, mis sobrinos, con Lalo La Voz, como sigo batallando ahí todavía, vente, hijo, y esto y lo otro. Entonces, lo que él ha vivido ahorita, pues yo prácticamente yo lo viví, Richard. Yo anduve con un barril, una de 15 y un amplificadorcito realista en aquel entonces. Entonces, la gente pues puede criticar, va a criticar, hasta la fecha todavía me critican. Todavía dicen, no, ese pirata no se lo merece, ese güey ni ha trabajado, es más, ni sonidero es. Ese güey es payaso, es cirquero y todo. Entonces, a la gente pues nunca le vas a dar gusto, ¿no? Yo por medio de este video pues yo te puedo decir que hay gente buena, porque a mí me ayudó mucha gente que buena, que yo creo que al mostrar tu video pues vamos a pedirles, como en aquel entonces le tocó decir el bumper, ¿no? Pues, apóyenos para echarle la mano a él, ¿no? Que yo voy a poner mi granito de arena. Yo estoy viendo que le hace falta, yo lo voy a ayudar, yo le voy a regalar algo. Yo pensaba traerle algo ahorita, pero me esperé, dije mejor veo y qué es lo que le hace falta más primero. Yo le voy a ayudar, y también por medio de este video pues como a mí me ayudaron varios, Richard, vamos a ver quién por ahí de los que tenemos en el gabacho, de los que tienen por ahí, échenos la mano, vamos a echarle la mano para ayudarlo un poquito y para que se vaya para arriba más rápido. Pues muchísimas gracias, de verdad, se me van las palabrillas, pero gracias, ¿no? Gracias por este apoyo, gracias por todo lo que están haciendo, ¿no? Por nosotros, por voltearnos a ver, ¿no? Y de las críticas, pues muchísimas, ¿no? Hay por ahí, no sé si haya sido un señor muchacho, dice, para este cochinero, dice, yo también tengo mi sonido humilde, pero rechinando de limpio. A lo mejor no ha vivido lo que uno pasa, ¿no? Desafortunadamente a veces limpiamos esto, pero se vuelve a empolvar por el territorio que estamos, ¿no? Que nos disculpen, ¿no? Prácticamente, pues es donde habitamos, y pues si lo limpiamos se va a volver a empolvar, y tratamos de tenerlo lo mejor que se pueda de limpio. ¿Habría chance de sacarlo para que pues claro que sí, tocáramos sí, y sí. se metiera una rolita? Claro que sí, muy bien. Pues ahí está el Chaputín que nos ayuda a sacar el equipo de audio para que no se nos duerme el medio sueldo, y pues a ver quién nos trae el gallo. No, espérate, aguanta. Ya viene echando madrazos. Oye, ya viene tirando. Ya viene tremendo ese gallo. Ahí está Claudio. Ahí está Claudio el de la voz. Es Claudio de la Voz. Mira, se avienta unos tacataca, ¿va? Espérate, papá. Espérate, gallo. Ahí está el gallo Claudio, mira, Richard. Este se trenza con perros y de todo, ¿verdad? Este sí salió bravo. Salió más bravo que el medio metro. Mira, medio sueldo. Ahí está, mis amigos. Vamos a cargar el equipo de audio porque se viene interesante.
Mira, mi querido Julián, estamos viendo pues aquí ya parte del equipo de audio. Pues, ¿qué tal te parece, mi querido Julián? ¿O puedes observar aquí? Yo creo que está bien, Richard. Tiene un crossover para dividir medio, bajo, agudo. Tiene su procesador de voz, tiene su mezcladora Gemini, su ecualizador, otro ecualizador. 4 ecualizadores, Richard. Uno trae pre, tiene sus 3 amplificadores. ¿Verdad? Que nos diga él cómo lo tiene conectado. Hay veces que tener poco significa tener buena calidad, en el sentido de que dices, ¿sabes qué? A Rumbalero, puedes tener un poco equipo de audio, pero puedes tener algo bien ecualizado, sí, sin invertir a lo mejor en comprar tanto. Pues yo creo que sí, Richard. Uno que quisiera, por ejemplo, yo en lo que a mí me pasó, a mí me decían, güey, ¿para qué compraste eso? Hubieras comprado algo bueno de una vez. Desafortunadamente no tenemos el recurso económico para meter algo bueno. Es decir, en vez de traer 4 ecualizadores, pues nada más uno. En vez de traer 4 ecualizadores y un crossover, pues mejor un DV rack. Y un DV rack ya trae todo, trae crossover, compresor, limitador, excitador, todo viene incluido en un DV rack, pero a veces nos cuesta pues dinero, Richard, y que no lo hay, pero pues quien ya dijo, rómpelo otra vez a ver quién nos apoya por ahí para un DV rack de este lado que ocupamos, aunque sea un usadito, pues de tener 2 mezcladoras, yo creo que nada más una. Y de los amplificadores, pues lógico, ahorita ya salieron los que son a 4 canales, Richard, están muy buenos esos poderes de 4 canales, mete 1, 2 y con eso haces una fiesta, pero en grande, Richard. Algo importante que yo recuerdo mucho, mi buen Julián, cuando te empezábamos a grabar por primera vez, ocupabas tú muchísimo procesador de voz, sí, y de repente pues se le quitó el procesador de voz y cambió como que esa dinámica, pero también lo que notamos que la mezcladora que tú ocupabas pues no era la gran cosa, o sea, de verdad era una mezcladora que ya le faltaban botones. Así es, sí, pues ya vieron que cómo estaban la computadora, dice el micrófono con un tornillo ahí, que no se moviera, mi mezcladora bien dañada, el poder también raspaba todo. Entonces en esa parte te quería preguntar, el tipo de mezcladora que tú ocupabas en aquel momento, ¿cuál era y por qué crees que marcó la diferencia esa? Pues yo en ese entonces traía una Yamahita, traía la Yamaha y traía mi controlador Pioneer, mi controlador era Pioneer, mi procesador era Behringer, que después lo quité, ¿no? Ya decidimos ya trabajar sin procesador, puro delay, y me dio mejor resultado. Para entrenar tu voz, porque mucha gente de que nos ve nos ha dicho, es que nos encanta la voz de Sonido Pirata, porque hasta te han contratado para comerciales, para anunciar. Sí, pues de los de Barcel, de Sabritas, Polaris y varios te contrataron por tu voz. Mi duda es, Julián, ¿cómo fuiste educando tu voz para llegar a esto que actualmente eres? Yo creo que yo a todo lo que les puedo recomendar es que no utilicen procesador más que delay, y como se oiga la voz, como se oiga, como se escuche, que no les dé pena, es que necesito fingir mi voz, no, si yo no le recomiendo a nadie la voz ronca, la verdad a nadie se lo recomiendo, más que si quieren para una presentación o un intro está bien, Richard, pero para estar a leer todo el tiempo no, porque de por sí hablamos mal, se oye el sonido mal y aparte a voz ronca no nos entendemos, quedamos peor. Es mejor la voz natural, se entiende más mejor. Es que hablas como jitomatero. Si a mí me critican todavía. ¿La voz cambia, Julián? Sí, solita la voz cambia. Más grave, se acomoda como se tiene que acomodar, Richard, sin necesidad de estarse esforzando ni nada de eso. Lógico, pues nomás la injundia que le echa uno al momento de sentir la música, el baile, la canción y todo, pues ya le echa uno poquita crema nada más. ¿El talento que uno tiene hay que descubrirlo o hay veces que necesitas que alguien te guíe para descubrir ese talento? Yo creo que uno mismo sabe, Richard. Lo importante de aquí es de no tener pena, Richard. Yo me acuerdo que tengo mucho tiempo que no siento nervios. Yo no siento nervios, toque con quien toque. Yo me acuerdo que, ya hace años sí. Una vez fuimos a tocar a San Luis, utilizaban los discos de acetato y se me arrimaron varias personas ahí de Kiss Sound y mi mano estaba así, y mi mano estaba así, y yo dije, ¿cómo agarro el disco? Usted no tenga nervios, usted haga lo que usted sabe hacer y punto. Y yo se lo agradezco ese comentario a él. A partir de ahí me mentalicé. Mi buen Julián, fíjate nada más, de este lado estamos viendo pues ya cómo se instaló el equipo de audio. No, se ve bonito, que está más armado que yo. Yo llegaba con un barril y una de 15, ahorita nuestro amigo irá allá y la lleva y al pasito va a ir cambiando. Otra está como el pirata, trae de chile, de dulce, de salsa verde, salsa roja. Más que nada lo que cuenta es la ilusión, el amor que uno tiene. Yo creo que yo he sido un ejemplo, Richard, o sea, yo he luchado, que mi son check, cambio de cajones, moléculas con aire, cuando fuimos a Hidalgo que puse la barda que no llevaba bocina, un día allá en el Medina yo hice una barda de como de 20 cajones y los miré, me la vas a sacar, Richard, que nunca en la vida pude ponerles bocina, mejor los terminé vendiendo los cajones. Ahorita él así como va, no hombre, está bien, con esto se arma una fiesta, que yo lo único que puedo decir, si ama su trabajo, la va a hacer, porque si se va a rajar, si se va a desanimar, va a estar canijo, tiene que decir, yo amo mi trabajo y lo voy a luchar por él, y yo creo que ahí está Sonido Pirata, cómo ha hecho los cambios a pesar de críticas, de decepciones, de traiciones, de angustias, de enfermedad, de todo, Richard, y gracias a Dios y al trabajo y a todos los que hemos andado. Pues mi querido Julián, vamos a ver que se iba a terminar el buen Rumbalero.
rumbalero. Tienes que echarle con todo, papá. Te tienes que analizar si quieres esto, te tienes que luchar contra todo, papá. Y al rato que tengas aquí un trailercito afuera, que te estén reclamando todos los vecinos que ya te tumbaste todos los cables de los vecinos. Que ya no hay luz en toda la colonia. 5 cables se los llevó rumbalero. Oh, si a mí ya me traen allá en Medina. Qué rumbalero, ya acabaste de preparar. Cambió el audio, de última vez cambió el audio. Sí, pues se escucha un poquito mejor. Lo que pasa es que aquí ya ves la luz no nos abastecía. Tenemos el chance de poder estar calando el audio ahorita mientras. A ver, mi querido rumbalero, Sí. esto que me dices es muy importante. Sí. No puedes probar audio en cualquier momento porque se te va la luz, porque no hay suficiente luz para todas las casas. Así es, ahorita podemos abastecer tantito. ¿Cuánto nos estará llegando? Como un 80% más o menos de 120. Ahorita tenemos el chance en lo que van llegando las demás personas a sus casas de trabajar, pues, ¿no? Entonces ahorita tenemos el chance de poder movilizarnos, de poder grabar algo de este audio. Ahorita me gustaría escuchar un poco a Julián Ramírez y que nos diga cuál es la opinión del audio, el bajo, el medio, el agudo, si hay algunos cambios que podríamos hacer, ya que pues ustedes como señores a veces es lo que les piden, ¿no? Algún consejo a los demás sonideros. Así es, sí, adelante, con gusto. Ahí está Rumbalero. Todo listo ya. Ya llegó medio sueldo. Ya llegamos Rumbalero. Ya va venga. Mi querido Julián, vamos a escuchar el audio. ¿Qué tal te parece? Le platicamos al público que queremos saber un poco tu opinión. Ya estás escuchándolo un poco a detalle. ¿Qué tal te parece? Yo creo que a mí se me hace bien, Richard. Para amenizar una fiesta, basta con la actitud que uno traiga, con las ganas de transmitirle alegría a la gente. Yo de allá vengo, sí es muy bonito, muy padre evolucionar, meter pantallas, más equipo y todo, pero con una bocina y la buena actitud y las ganas de divertirse, tenemos, Richard. La verdad, con este equipo está para amenizarse una fiesta bien padre, bien suave. Mi querido rumbalero, ¿alguna duda que le quieras decir de tu equipo de audio, que tú le quieras pedir como alguna recomendación de lo que podrían necesitar ahorita que tenemos a Julián? Ok, no sé cómo escuche mi audio. Si gusta dar un chequeo para que veamos qué es lo que nos hace falta y qué es lo que me falta, ¿no? Más bien para ir ingresando poco a poquito lo que nosotros vayamos pudiendo meter a esto. Yo pienso que está bien. A mí se me hace bien ahí, Richard, porque es de acuerdo a las cosas que tenemos, es de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Yo ahorita lo estuve observando y sí, y probó sus bajos aparte, ¿verdad? Sí, aparte. Los medios los probó aparte, trae sus cortes aparte, así los trae bien. Si los trajera revueltos, pues sí le vamos a tratar de dividir el agudo, el medio. Se oye bonito, no se oye distorsionado, se oye a su capacidad, Richard. A lo mejor, si más adelantito se puede, como a mí me lo llegaron a decir, si se puede que cambie a unas bocinitas, no sé, unos 4 bocinitas de la 18 Sound, de la 1400, en 4 cajas de estas del Jorvi que tienes, no, va a sacar un bajo lógico mucho mejor, Richard. Pero en lo personal a mí se me hace bien para amenizar una fiesta, Richard. Ahorita no le ha subido, le falta que le suba más. Y se oye bien, Richard, la verdad. Pues avínense para que el público vea el trabajo entre ambos. Ahora sí que compartan el micrófono. Rumbalero y pirata. Rumbalero y pirata. ¿Cuál es tu eslogan? ¿Cómo es el rey de los 7 charcos? No sé ni cuál es. El sabor. La cuchara del sabor, ahí está el eslogan, la cuchara del sabor. El paso de la pala. El paso de la pala, señores. Ay, mi Rumbalero, suéltatela, papá. Suéltatela, Rumbalero. Rumbalero y sonido pirata haciendo historia con un paquete muy básico. Hoy tenemos el paso de la pala, el paso del pico, el paso del Armex. Vamos a bailarla. Échale el metro. Ya va el metro, viene para toda la bandera. Copia pera sonidera. Acábala medio sueldo. El paso del chavito medio sueldo. Eso. Ah, medio sueldo. Ánimo, señores. Mira nomás. Taca. Mira nomás. Ya está bailando el medio sueldo. Puro cabeceo. Mira Rumbalero, mira, puro cabeceo. Taca. Ahí viene el Rumbalero, señores. Así la bailamos. Ya llegó el rey transmisor. El rey de las transmisiones. Vámonos para el Chaputín esta tarde. Para medio pala, media cuchara, medio celdo. Todo dice. Y todas las cámaras de Richard TV. Mira cómo dice. Ya llegó la producción de Richard TV. Ya nos acompaña el señor Julián Ramírez. Sonido pirata. Dice. ¡Huepa! ¡Es sabor! Venga.
Esos pasitos pipiolos, ¿cómo dice? Viene con sabor. Viene con sabor. Era para el taputín, en media cuchara. Ay, lo que no bailaba mi nuera. Ahí está mi nuera bailando. Lo que no bailabas. Ahí está para el señor Julián. Micrófonos para el señor Julián. Muy bien, Chaputín. Aviéntate la manita de puerco, Chaputín. Mira la manita de puerco, Richard, mira. Chaputín. Ahí viene la chiripiorca, Richard. Ahí viene la chiripiorca, Richard. Viene el paso del pingüinito. Mira cómo dice. Échale el pingüinito. Ahí está mi medio suelto. Échale, Chaputín. Eso. El paso de la Perris. Ahí viene el paso de la Perris, Richard. El beso corazón, Chaputín. Perris. Trabajar con el equipo de Rumbalero, pues yo creo una nostalgia se pone. No, es algo bien bonito, bien padre, de verdad. Ahora sí que nosotros de mi parte, pues alegre, contento, con toda la actitud del mundo, viajamos toda la madrugada para llegar con el Richard. Eso que estamos viendo, pues llegar a su colonia, llegar a donde está trabajando, pues yo creo, nunca lo habíamos hecho mi Julián, y yo creo que pues demostrar al público que podemos apoyar y principalmente esos sonidos que lo necesitan. Así es, de verdad. Ojalá que yo sé de antemano, sé que este video va a dejar algo bueno, le va a ir mejor y échele ganas y cuenta con Sonido Pirata. Muchas gracias, señor Julián Ramírez. Muchísimas gracias por el apoyo y gracias por este regalo que me das, porque es grande, ¿no? Para mí este regalo. Me dio gusto estar trabajando con ustedes aquí, pues con este equipo de audio. Pues vamos a pasar un saludo a mi Julián para porque trae algo Richard TV. Fíjate nada más, Miguel Julián, me vas a ayudar. Tú me tienes que ayudar, Julián. Me tienes que ayudar con Rumbalero. Vente para acá, mi querido Rumbalero. Eres la cuchara del sabor. Sí, ya sabes cómo eres. La cuchara del sabor. En esta ocasión, pues Richard TV te trae un premio, de verdad, pero ahora sí es cuestión tuya, de tu suerte. Fíjate nada, mi Julián. Tiene que elegir entre la balsa derecha o la bolsa izquierda. Es de tu suerte, mi querido Rumbalero. ¿Cuál eliges, derecha o izquierda? Pues yo creo que muchos a veces nos vamos siempre por la derecha, ¿no? Yo creo que escogemos la derecha, ¿no, mi Richard? Ok, mi querido Rumbalero, pues fíjate nada más. Aquí tenemos unas preguntas ya preparadas y la pregunta que tenemos es que nos tienes que responder de dónde es Julián Ramírez. Te voy a dar 3 opciones: A, B o C. ¿Es de San Luis Potosí, es de León, Guanajuato o es de Puebla? No, pues mi queridísimo señor Julián Ramírez es de León, Guanajuato, ¿verdad? Y es correcto. Primero. Segunda, querido Rumbalero, es un poco más difícil. Te la estoy poniendo fácil. Julián Ramírez tiene una frase muy conocida y pues lo reconoce mucho por esa frase. Hay una frase que maneja él de esas, ¿no? Pa' allá y pa' acá o taca-taca. Fíjate nada más, no te vas a confundir. Es taca-taca. Que suene el taca-taca. Ahí está. Ahí se viene la siguiente. Ahí se viene otra fácil. Tiene que valer la pena, mi buen Rumbalero. Nombre completo de Sonido Pirata. Te voy a dar las opciones, para que pongas atención. Julio Ramírez Pérez, Julián Ramírez González o Julián Ramírez García. Siempre seguimos al señor Julián Ramírez García, ¿va? Siempre. ¿Correcto? Sí sabes, sí está al pendiente, Eso, amigos, nada más, pues ahora sí viene el premio. Me gustaría que cerrara los ojos, mi querido Rumbalero. Ciérrame los ojos, mi Rumbalero, vamos a taparlo. Sí. Me gustaría que por favor el staff técnico me apoyara para poder traer el premio. Véngase para acá. Parece que están jugando al maniquí, al paso del maniquí. Antes de que le dé este premio, vamos a ver este video. Amigos, en esta ocasión les quiero recomendar una de las mejores tiendas en aparatos electrónicos, y no solo eso, una de las mejores tiendas que venden equipo de audio. Pueden encontrar los mejores precios, de verdad, garantía para que no tengan problemas, que no los estafen, que no les pasen situaciones a veces. Y en esta ocasión, pues Richard TV les está recomendando una de las mejores tiendas que es en aparatos electrónicos, en aparatos de música. Pues así es como Richard TV les recomienda esto. Aquí podemos ver City Light México. Debajo del video dejamos los teléfonos, contactos para que ustedes hablen y se comuniquen, ya que tenemos todo tipo de equipos de audio, iluminación, pantallas, tenemos mezcladoras, bocinas, luces, cámaras de humo, poderes y mucho más equipos de audio. Así es que ya lo saben, para todos aquellos que buscan tener un sonido, que buscan tener una buena ecualización y tener un gran equipo de audio, pues ya lo saben, Richard TV recomienda una de las mejores empresas 100% confiables y con mucha garantía, City Light México. Ahí está. Está, mi querido Rumbalero, pues en esta ocasión, pues mira, ese es el premio que te ganaste. Hombre, pues muchas gracias, mi Richard. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias por esa opción, mi Richard. Ábrelo, mi Rumbalero. Muchísimas gracias. Ayúdale, mi Julián, ayúdale.
Haz algo, Chaputín. Jálame la Chaputín. A ver, mi rumbalero. Sáquela, rumbalero. Usted solito. Sáquela, mi rumbalero. Muchas gracias. Échele, mi rumbalero. Mire, ya va 3 minutos. No creí que esto fuera a ser tan Mire, mi rumbalero, ¿qué le parece? Es un regalo grandísimo, mi Richard. De verdad, aunque no quisiera uno no sacarle lágrimas. Para que alumbre la colonia. Es algo muy bonito, mi Richard. Muchísimas gracias por esto, mi Richard. Cuesta mucho, de verdad, y gracias. No me imaginé jamás este regalo. El regalo que yo esperaba era esto. Aquí el señor Julián Ramírez. Ese era mi regalo. Mi querido Julián, mi querido rumbalero, algo quiero que hagas público. Si tú, amigo sonidero, necesitas que Richard TV y Sonido Pirata vayamos a apoyarte, pues que nos comuniquen y que se comuniquen, porque pues, estamos para eso, mi querido Julián, para apoyar. Nacimos para servir y ahora sí que sin ofender a nadie, esto es de corazón y sígale echando ganas y acuérdese que ahí tiene un amigo, ¿no? Bueno, Richard, Sonido Pirata y todos los personajes y más gente que está atrás de nosotros que nos apoya, ¿no? Gente buena, de todo corazón para usted. Muchas gracias. Un aplauso para Rumbalero. Y así es como Richard TV siempre haciendo la diferencia. Vámonos. Gracias.